A lo largo de la historia, hay quienes han sentido en la oscuridad de la noche presencias que no pertenecen a este mundo, susurros que erizan la piel, sombras que parecen cobrar vida y energías inexplicables que se infiltran en los rincones más profundos del alma. Cuando el velo entre lo tangible y lo desconocido se rasga, lo que se revela puede alterar para siempre la percepción de la realidad. Acompáñame en este relato que te sumergirá en lo más profundo de la oscuridad, donde los miedos más arraigados de la humanidad toman forma. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, donde exploramos cada rincón del misterio y lo sobrenatural. No querrás perderte lo que viene a continuación. Desde los primeros años de su infancia, Catherine, una joven nacida en Colombia, ha estado rodeada de experiencias que desafían las explicaciones racionales. Su vida, desde el principio, ha estado marcada por episodios inexplicables que gradualmente se convirtieron en parte de su cotidianidad, dejando una huella indeleble en su mente y espíritu. No todos los niños se ven obligados a enfrentarse con la oscuridad en formas tan directas y aterradoras como Catherine lo hizo desde temprana edad. Desde que tenía uso de razón, sus noches estuvieron plagadas de sueños que no eran simples fantasías, sino mensajes premonitorios, visiones inquietantes que predijeron con una exactitud estremecedora la muerte de personas cercanas a ella. Amigos, familiares, gente que ella conocía, aparecían en sus sueños solo para morir poco después en la vida real, como si su subconsciente estuviera conectado a un mundo que trascendía la lógica y la razón. Esta habilidad, más que un don, era una carga aterradora, una maldición que solo aquellos que han experimentado algo similar pueden comprender. Para Catherine, no había nada de reconfortante en estos presagios. Cada sueño, cada visión, se sentía como una premonición de muerte, una sombra constante que acechaba su vida diaria. Estos episodios la dejaron sintiéndose aislada, incomprendida y perpetuamente aterrada por lo que el futuro podría deparar. No era un don, sino una maldición, una responsabilidad inmensa que, a su corta edad, la llenaba de un miedo profundo e indescriptible. A estos sueños perturbadores se sumaba otro tormento: la parálisis del sueño. Este trastorno, que la dejaba consciente pero inmóvil, se convirtió en una pesadilla recurrente para Catherine. Mientras yacía en su cama, incapaz de mover un solo músculo, sentía como una fuerza invisible la aplastaba, inmovilizándola en su lugar. No podía gritar, no podía pedir ayuda, solo podía esperar a que la pesadilla terminara, rezando en silencio para que el amanecer llegara pronto. Pero lo más aterrador no era la parálisis en sí, sino las presencias que sentía durante esos episodios. Eran seres invisibles pero palpables, entidades que se manifestaban en la oscuridad de su habitación, seres que parecían alimentarse de su terror. Estas entidades no eran simples sombras, eran figuras grotescas, distorsionadas, criaturas que desafiaban cualquier explicación lógica y que Catherine podía ver con una claridad perturbadora. Lo que comenzó como una experiencia aterradora, lentamente se transformó en una rutina angustiante para Catherine. Estas visiones se volvieron una constante en su vida, al punto de que ver a estos seres oscuros vagando por los pasillos de su hogar se volvió algo casi normal para ella. Sin embargo, la normalidad no traía consigo alivio. Cada noche era una batalla contra el miedo, una lucha por mantener su cordura frente a una realidad que se desmoronaba ante sus ojos. Catherine intentó en varias ocasiones hablar con sus padres sobre lo que estaba experimentando, pero ellos, en su deseo de protegerla, la convencieron de que todo estaba en su mente. Decían que aquellos monstruos
eran solo producto de su imaginación infantil, nada más que pesadillas pasajeras que eventualmente desaparecerían. Sin embargo, el terror que Catherine sentía era tan real como cualquier otra cosa en su vida, y aunque sus padres no creían en sus relatos, ella seguía confiando en ellos, buscando en vano algún consuelo en sus palabras tranquilizadoras. A medida que te adentras en este relato, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde compartimos más historias que exploran lo desconocido. Si te ha mantenido al borde del asiento hasta ahora, hay mucho más que descubrir. El punto de quiebre llegó durante un mes en particular, cuando los eventos paranormales se intensificaron de manera alarmante. Catherine comenzó a despertarse casi todas las noches, siempre alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. No era simplemente el insomnio lo que la mantenía despierta, sino una sensación perturbadora, como si alguien o algo estuviera en su habitación, observándola desde las sombras. Lo más desconcertante era la sensación física de que el colchón de su cama se hundía bajo el peso de una presencia invisible, un peso que no debería estar allí. Era como si una entidad, invisible a sus ojos pero claramente presente, se estuviera sentando a su lado, inmovilizándola con su mera presencia. Catherine se encontraba incapaz de moverse, paralizada por el terror y la impotencia, luchando con todas sus fuerzas por recuperar el control de su cuerpo, para poder escapar una vez más a la seguridad de la habitación de sus padres. Sin embargo, aunque buscaba refugio en la compañía de sus padres, la respuesta de ellos era siempre la misma. Todo fue solo un sueño. Pero Catherine sabía que no era así. Sabía que lo que estaba experimentando era real, tan real como el aire que respiraba. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo podía enfrentar sola a estos seres oscuros cuando nadie más creía en su existencia? Sin embargo, la realidad de lo que estaba viviendo se hizo imposible de negar una noche, cuando tanto ella como su madre experimentaron algo que no podían explicar. Mientras su madre preparaba la cena en la cocina, ambas escucharon claramente la voz de una niña pequeña. Lo más perturbador era que estaban solas en casa y no había ninguna razón para que hubiera otra persona allí. La voz, sin embargo, era inconfundible. Provenía del fondo del patio, una voz infantil que cantaba el nombre de la madre de Catherine, repitiéndolo una y otra vez, como si intentara atraerla hacia algún lugar oscuro y desconocido. El pánico se apoderó de ambas mujeres. La madre de Catherine, sin pensarlo 2 veces, la tomó del brazo y corrieron fuera de la casa, quedándose sentadas en la banqueta durante más de 1 hora, esperando que el padre de Catherine regresara del trabajo. Cuando finalmente lo hizo, la madre de Catherine, aún temblando de miedo, le rogó que creyera en lo que su hija había estado diciendo durante tanto tiempo. Algo extraño, algo oscuro, estaba ocurriendo en su hogar y no podían seguir ignorándolo. Esa misma noche, Catherine durmió en la habitación de sus padres, buscando desesperadamente la seguridad que no encontraba en ningún otro lugar. A la mañana siguiente, se levantaron muy temprano y asistieron a la primera misa del día. Desde el momento en que Catherine cruzó el umbral de la iglesia, una sensación de incomodidad la invadió. Era como si una fuerza invisible la empujara a salir de allí, como si no perteneciera a ese lugar sagrado. A medida que la misa avanzaba, la sensación de incomodidad se intensificaba, hasta el punto en que Catherine sentía que debía salir corriendo del lugar. No entendía por qué, pero algo dentro de ella le decía que no estaba a salvo allí. Cuando la misa terminó, los padres de Catherine se acercaron al sacerdote y le contaron todo lo que había sucedido con su hija desde que era una niña.
El sacerdote los escuchó atentamente y después de unos minutos de reflexión, les pidió que regresaran a la iglesia más tarde ese mismo día, después de las 6 de la tarde. Al regresar a la iglesia a la hora indicada, los padres de Catherine la llevaron a una pequeña sala oculta dentro del edificio. Era una habitación sencilla, con pisos y puertas de madera, pero el ambiente que allí se respiraba era denso, cargado de una energía que Catherine no podía comprender del todo. El sacerdote la tomó firmemente por los hombros y, a pesar de su resistencia, la obligó a sentarse en una silla que estaba equipada con correas de cuero. Antes de que pudiera protestar, su cuerpo fue inmovilizado, sus brazos y piernas asegurados con las correas, de manera que no podía moverse ni un centímetro. Mientras Catherine trataba de procesar lo que estaba sucediendo, la habitación comenzó a llenarse de personas. Entre ellos, había un hombre vestido con un atuendo eclesiástico inusual, que más tarde Catherine identificaría como un obispo. Este hombre, con una expresión grave en el rostro, se acercó a ella, sosteniendo un libro de oraciones en una mano y un crucifijo en la otra. Catherine, aterrorizada, intentó liberarse, pero era inútil. La mirada del obispo era intensa, y mientras comenzaba a recitar oraciones en latín, Catherine sintió una presión en su pecho, una opresión que le dificultaba la respiración. Lo que sucedió a continuación fue algo que Catherine jamás podría olvidar. Mientras el obispo continuaba con sus oraciones, su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Era como si una fuerza invisible se apoderara de ella, controlando sus movimientos, forzándola a hacer cosas que nunca hubiera hecho por voluntad propia. Su cuerpo se arqueaba, sus manos se cerraban en puños tan fuertes que sus uñas se clavaban en la piel de sus palmas. Lo más aterrador de todo fue la risa que surgió de su garganta, una risa que no le pertenecía, una risa fría, cruel y completamente ajena a su ser. Catherine sintió que perdía el control sobre su propio cuerpo. Era como si estuviera atrapada en su propia mente, una espectadora impotente de lo que estaba ocurriendo. La risa continuaba, acompañada de palabras en un idioma que Catherine no entendía, pero que llenaba de miedo a todos los presentes. El obispo intensificó sus oraciones, alzando la voz mientras recitaba los versículos con más fuerza. La lucha interna de Catherine alcanzó su punto álgido. Su cuerpo convulsionaba violentamente, mientras la risa se transformaba en gritos agónicos. Era una lucha entre la luz y la oscuridad, una batalla que se libraba en el alma de una niña inocente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Catherine perdió el conocimiento. Cuando despertó, todo estaba en silencio. El sacerdote y los demás presentes la desataron y con mucho cuidado la ayudaron a levantarse. Catherine se sentía débil, como si todo su cuerpo hubiera sido drenado de energía. Miró a su alrededor y vio los rostros cansados y aliviados de sus padres, que la abrazaron con fuerza, llorando de alivio al ver que su hija volvía a ser ella misma. A partir de ese día, la vida de Catherine cambió. Los episodios paranormales que la habían atormentado durante tanto tiempo comenzaron a disminuir. Ya no veía las sombras que antes se materializaban en los rincones oscuros de su hogar, y las presencias que sentía en su habitación se desvanecieron. Aunque las pesadillas no desaparecieron por completo, ya no eran tan frecuentes ni tan aterradoras. Sin embargo, la experiencia del exorcismo dejó una marca indeleble en su mente. Catherine no podía evitar preguntarse qué había pasado realmente ese día en la iglesia. ¿Era realmente un demonio el que había estado dentro de ella? ¿O era algo más, algo que no podía comprender del todo?
Estas preguntas la atormentaron durante años, pero con el tiempo aprendió a vivir con ellas. Aunque su vida volvió a una especie de normalidad, Catherine siempre supo que había algo más allá de lo que la mayoría de la gente veía y entendía. Algo oscuro, antiguo y extremadamente peligroso. Con los años, Catherine dejó atrás su infancia y se convirtió en una mujer joven y fuerte. Aunque las experiencias de su niñez seguían presentes en su mente, ella aprendió a vivir con ellas y a encontrar su propia paz. Sin embargo, la vida tenía más sorpresas para ella. En una ocasión, conoció a un hombre mayor, amable y paciente, que parecía ser la pareja perfecta para ella. Pero con el tiempo, comenzaron a surgir problemas en la relación. Una noche, cuando Catherine y su novio estaban profundamente dormidos, ella se despertó de repente, aterrorizada por una presencia en la habitación. Sin atreverse a abrir los ojos, sintió claramente que había algo al pie de la cama. Una sensación familiar de terror la invadió, mientras sentía que ese algo se acercaba lentamente hacia ellos. Catherine deseó con todas sus fuerzas que su novio despertara, pero él seguía durmiendo plácidamente, completamente ajeno al peligro que los acechaba. Desesperada, Catherine comenzó a rezar en silencio, pidiendo protección y ayuda para alejar a la entidad que estaba en la habitación. No sabía cuánto tiempo pasó, pero eventualmente la presencia pareció desvanecerse, dejándola temblando de miedo. Al día siguiente, Catherine no mencionó nada a su novio, temiendo que él no la creyera, pero el miedo seguía latente en su mente. ¿Había sido realmente un espíritu, o simplemente su mente, jugándole una mala pasada debido a su historia con lo paranormal? Poco después de este incidente, Catherine decidió terminar su relación. Aunque su exnovio era un buen hombre, algo dentro de ella le decía que no era el camino correcto para ella. Después de la ruptura, se enteró de que él había estado casado antes y que su exesposa había fallecido trágicamente. Esto dejó a Catherine con muchas preguntas y un extraño sentimiento de alivio, como si de alguna manera hubiera evitado un destino oscuro. Años más tarde, Catherine volvió a tener un encuentro inesperado con lo sobrenatural. Esta vez, el escenario fue un pequeño hotel en un pueblo remoto, donde ella y su nueva pareja decidieron pasar unas vacaciones tranquilas. Desde el momento en que llegaron, Catherine sintió una extraña energía en el lugar, pero decidió no mencionar nada para no arruinar el viaje. La primera noche, mientras dormía, tuvo un sueño perturbador en el que una mujer con un vestido antiguo aparecía en su habitación, observándola desde la esquina con una expresión melancólica. Catherine intentó hablar con ella, pero la mujer no respondió. Al despertar, la imagen de la mujer permaneció vívida en su mente, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. El segundo día, mientras exploraban el pueblo, Catherine comenzó a sentirse cada vez más incómoda. Era como si estuviera siendo observada constantemente, no solo por la gente del lugar, sino por algo invisible. Esa noche, el sueño volvió a repetirse, pero esta vez, la mujer en el vestido antiguo se acercó a ella y le susurró algo al oído. Catherine no podía recordar las palabras exactas, pero el mensaje era claro. Debían irse de allí lo antes posible. La tercera noche, después de cenar, Catherine y su pareja regresaron al hotel y se prepararon para dormir. Pero esta vez, antes de que pudiera cerrar los ojos, Catherine sintió una presencia en la habitación. Al mirar hacia la esquina, vio la silueta de la mujer del sueño, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras alrededor, sombras que se movían lentamente hacia ellos. El miedo que sintió fue tan abrumador
que despertó a su pareja y le rogó que se fueran inmediatamente. Aunque él estaba confundido y preocupado, no dudó en seguir su instinto. Abandonaron el hotel en medio de la noche y se dirigieron a la carretera principal sin mirar atrás. Al día siguiente, mientras se alejaban del pueblo, Catherine sintió un alivio indescriptible, como si una gran carga hubiera sido levantada de sus hombros. Nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche, pero la experiencia la dejó con la certeza de que hay lugares en este mundo que están marcados por energías oscuras y que debemos ser cautelosos al enfrentarlas. En otro episodio, que ocurrió años después, Catherine se vio nuevamente envuelta en lo sobrenatural. Esta vez, la experiencia fue menos aterradora, pero no por ello menos significativa. Una noche, mientras dormía profundamente, tuvo un sueño en el que se encontraba en una casa antigua, rodeada de muebles y objetos de otra época. Mientras exploraba la casa, vio a una mujer mayor sentada en un sillón, tejiendo en silencio. La mujer levantó la vista y sonrió con tristeza, como si quisiera decirle algo, pero no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Al acercarse, Catherine sintió una extraña conexión con la mujer, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. De repente, la mujer comenzó a llorar, y Catherine sintió un profundo dolor en su corazón, como si compartiera su tristeza. Al despertar, Catherine no podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer. Aunque no entendía completamente el sueño, sabía que había sido más que una simple fantasía nocturna. Era como si hubiera sido testigo de una historia no contada, de una vida que había dejado una marca en el lugar donde ocurrió el sueño. Decidida a entender lo que había experimentado, Catherine comenzó a investigar sobre casas antiguas en la zona donde vivía y descubrió que, en efecto, había una casa que coincidía con la del sueño. La casa había pertenecido a una mujer que había vivido sola durante muchos años y que había muerto sin descendencia, dejando tras de sí un legado de tristeza y soledad. La conexión entre Catherine y la mujer del sueño era innegable, pero lo que significaba era algo que aún no podía entender del todo. Sin embargo, la experiencia le dejó una vez más la certeza de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, que a veces nos conectan con historias y vidas que trascienden el tiempo y el espacio. A lo largo de su vida, Catherine continuó teniendo experiencias paranormales, cada una diferente, pero todas dejando una marca en su alma. Aunque aprendió a vivir con estas experiencias y a aceptarlas como parte de su vida, nunca dejó de preguntarse por qué había sido elegida para vivir estas situaciones. La vida de Catherine es un testimonio de que, aunque el mundo que vemos a diario parece ser el único que existe, hay otro mundo, uno más oscuro y misterioso, que se entrelaza con el nuestro de maneras que apenas podemos empezar a comprender. Para quienes estén interesados en historias como esta, donde lo desconocido y lo inexplicable se encuentran en cada rincón, los invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí continuaremos explorando los misterios que nos rodean, compartiendo relatos que desafían la lógica y nos recuerdan que, aunque creamos que lo hemos visto todo, siempre hay algo más allá, esperando ser descubierto.